La realidad mexicana, económica y social a mediados del siglo XIX. En este tiempo, México tendría un cambio drástico en su administración, en la formación en sentido nacional, entre otros temas que ayudarían al progreso de este país. México en lo económico-social. En la población. Hasta llegar al puerto relativamente seguro del primer censo de 1895, los datos sobre la población de México son contradictorios. La cifra de este censo fue de 4.5 millones, que es una cifra muy baja y probablemente falsa, ya que no se contaba con aparatos accesibles para llegar a un resultado verdadero y también que influían cosas para beneficio de algunos. Los grupos de presión. En los grupos de presión se encontraba el clero, que influía mucho en las decisiones del país. El gran comercio también influía mucho y era un grupo de presión, y casi todo estaba en manos de extranjeros. Era una fuente que daba muchos frutos a la agricultura, a la minería, entre otras cosas, y a pesar de su comunicación, no era obstáculo para ellos. La industria también era un grupo de presión. Los grandes terratenientes, o sea, los propietarios de tierras, que también influían en decisiones. La clase militar, los mineros y los burócratas también eran parte de los grupos de presión. Las vías de comunicación. Las vías de comunicación eran una desventaja de México independizado. Había malas carreteras, no había medios de transporte como los de hoy en día, así que no podían llegar lejos de donde estaban. Aspectos diversos económicos. En la lucha de independencia se perdió mucho dinero y hay muchos obstáculos para tener buena economía, pues había políticos que se pudieran robar el dinero y también el egoísmo que también influían en la baja economía en el país. Los aspectos fiscales en particulares. Los aspectos fiscales eran deprimentes, pues no había buenos resultados a causa de los contrabandos, no había un buen impuesto y no había buenos fiscalistas para el dominio de este país. Aspectos sociales. Lo más relevante de esto fue que entre indios había muchos conflictos por diferencias entre ellos. Los tres triunfos del liberalismo. En materia legislativa, el primer triunfo de los liberales dio lugar a dos importantes leyes, la de Juárez y la de Lerdo. La primera es la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación. Abolió el fuero eclesiástico y el artículo 42 suprime al fuero militar salvo delitos puramente militares. La segunda ley ataca el poder económico de la Iglesia. Es una ley de desamortización que acarreó varias dificultades al intentar estar vigente. La idea básica era que toda persona que trabajara de una corporación, la tierra de una corporación eclesiástica o comunidad de indios pudiera adquirir la tierra en un plazo de 3 meses. La falta de fondos por parte de los campesinos y su miedo a la excomunión explican el por qué esta ley acentuó la tendencia al latifundismo. La iglesia de esta forma se vería expulsada de la explotación agrícola, a la cual se había dedicado con gran beneficio, no solo para ella misma, sino para la economía mexicana en general. Además, gran parte de estos beneficios eran utilizados para fines educacionales, hospitales y de beneficencia pública. La ley de Lerdo dejaba a la iglesia el producto neto de la venta, financiado de esta forma la rebelión eclesiástica contra el Estado, error que sería reparado más tarde por la ley de reforma, que es uno de los golpes más importantes también. Otros golpes más fueron, por ejemplo, la derogación del decreto del 26 de octubre de 1854 sobre la sanción estatal de los votos monásticos y luego una derogación de un decreto que hacía que se readmitiera a los jesuitas. A los liberales se debe la secularización del registro civil y cementerios, además de una ley de iglesias que prohibiría cobrar los derechos parroquiales a personas de muy bajos recursos. No solamente nuevas leyes ayudarían a los nuevos gobernantes a cambiar el país, era necesaria una nueva constitución, obviamente con expresión ideológica liberal. Para 1857, la nueva constitución estaba lista para ser firmada. Era anticlerical y hasta el Papa Pío IX la criticó severamente y la iglesia amenazó con excomunión a cualquier católico que participara en su formalización. Sin embargo, el 12 de febrero de 1857 fue firmada por el Congreso. El porfirismo. De 1876 a 1911, México vive de nuevo bajo un despotismo ilustrado.
en la actualidad bastante desacreditado, pero desde muchos puntos de vista comparable al régimen de los mejores Borbones. Desde los 90, los científicos alrededor del dictador, inspirados en el positivismo, comenzaron a dar un nuevo sabor cultural. Además, algunos literarios y músicos nacionales adornaron la dictadura de una nueva aureola de erudición y estética. También en materia jurídica floreció una interesante literatura. Un ejemplo sería Jacinto Pallares, autor de El Poder Judicial, El Derecho Mercantil Mexicano y el curso completo de Derecho Mexicano. Profundizándonos en la legislación porfirista, podemos decir que la prohibición de la reelección desapareció por etapas. En 1878 se estableció el principio de la no reelección, pero ya en 1887 se hizo la reelección, posible después de un intervalo de 4 años, y en 1890 toda reelección fue autorizada. En conclusión, podemos definir el porfiriato como un periodo de cambio y grandes avances, tomando en cuenta que todos los acontecimientos fueron realizados en las casi 4 décadas que Porfirio Díaz estuvo como presidente de nuestra nación. La Revolución Mexicana. Después de la reelección de Porfirio, Madero había huido del país y hubiera abandonado sus ambiciones políticas si Villa y Pascual Orozco no hubieran iniciado un movimiento armado que indujo a Madero a regresar de Europa para el Plan de San Luis Potosí. Este movimiento, también llamado Revolución Mexicana, que costó cerca de 1 millón de vidas y que llegó a ser una de las pocas verdaderas revoluciones latinoamericanas. Una de las ventajas que dejó la revolución fue el aumento de capilaridad social de México, la distribución de las tierras y el aumento de la estabilidad política. Algunos de los personajes más importantes de la historia son Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Pino Suárez, Pascual Orozco, Victoriano Huerta y Emiliano Zapata. Estas son algunas de las causas que desató la Revolución Mexicana. El gobierno despótico de Porfirio Díaz, la ausencia de las leyes laborales, la corrupción y el despojo de tierras a trabajadores. Ahora hablaremos acerca de la legislación expedida durante la Revolución. A partir de 1914, varias leyes locales impusieron nuevas normas laborales, estipulando salarios mínimos, cancelando deudas de obreros y fijando jornadas máximas. El 4 de diciembre, reintroducción de la ley del 25 de enero de 1862, quien sanciona los delitos contra la independencia y seguridad nacional. El 29 de diciembre, en materia familiar, se da la introducción al divorcio. Ahora, por último, hablaremos acerca de la Constitución de 1917. Esta Constitución fue una declaración de guerra multilateral, dirigida a los hacendados, los patronos, el clero y las compañías mineras. Esta Constitución fue firmada el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza, y este documento continúa vigente a lo largo de la historia, aunque ha sido reformada en más de 200 ocasiones. La fase posrevolucionaria. Las consecuencias inmediatas de la revolución fueron en parte transitorias: el relajamiento de la moral pública, el hambre, el bandolerismo, etc. Sin embargo, la herencia más importante que nos dejó la lucha de 1910 a 1920 ha sido de índole ideológica y consiste en una mayor permeabilidad a las ideas progresistas. El jurismo y el porfirismo no habían logrado completamente cumplir con la tarea de formar una nación desde los escombros dejados por el santanismo. Ahora le tocaba a los regímenes posrevolucionarios tratar de formar un México social y psicológicamente integrado a partir del caos. En cuestiones como la educación, defensa nacional, justicia administrativa, entre otras, se fue poco a poco ofreciendo diversas oportunidades que mejorarían el país en un proceso de organización y cooperación.